también prepara el terreno de nuestro corazón para que tu semilla caiga en un terreno fértil, que germine, que crezca, que fructifique y que dé fruto para vida eterna. Bendice a cada persona aquí presente. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Tú sabes lo que más anhelamos. Tú eres un Dios bueno, que no vas a dejar de darnos nada de lo que te pedimos si es para tu gloria y para nuestro bien. Pero también entendemos que tú eres demasiado sabio como para darnos algo que no sería para nuestra salvación o nuestra dicha. Por eso te pedimos que hagas tu voluntad en nuestra vida. Bendice, Señor, a aquellos que a través de la pantalla, a través del internet, de la televisión, de los videos, en este momento se están conectando con nosotros para adorarte a ti. Que tu bendición llegue hasta sus corazones y que la alabanza de sus corazones llegue hasta tu trono también. Sabemos que además de la congregación que está aquí con nosotros y la congregación virtual que por todas partes del mundo se da cita en esta hora para escuchar tu palabra, también hay una gran congregación de ángeles que nos acompañan. Les damos también a ellos la bienvenida, así como al Espíritu Santo. Y todo lo hacemos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre sacrosanto de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. En nuestras presentaciones anteriores hemos estado estudiando mayormente qué capítulo profético de la Biblia. A ver, ¿quién me puede decir? Mateo 24, muy bien. Hermano Víctor Manuel, ¿verdad? Ya los estoy conociendo por nombre, qué bueno. Mateo 24 es el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Allí se nos da un bosquejo, un diagrama de lo que ha de acontecer en el futuro. Pero hay un tema muy importante que tenemos que ver, que tiene que ver con estos acontecimientos futuros, que la mayoría del mundo cristiano ha caído en un grave error. Y yo espero que ninguno vaya a sentirse que yo estoy predicando este tema por usted, porque yo no sé de dónde ustedes vienen, a qué iglesia asisten, o quizás no asisten a ninguna, ni tampoco sé cuáles son sus creencias religiosas. Pero conozco lo que el mundo cristiano enseña. He escuchado a los predicadores por radio, por televisión, y hay un asunto que está siendo enseñado por casi todas las iglesias cristianas, y que en esta noche, al leer la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que es una enseñanza errónea, equivocada. Y usted dice, ¿qué será eso? Puede ser que tú mismo hayas sido enseñado de esa manera. Vamos a ver, vamos de vuelta a Mateo 24, al sermón profético de Cristo. Y vamos a ver qué enseña Jesús sobre algo que es muy importante, porque si no entendemos esto y no lo aceptamos como Jesús lo enseñó, el resto de los temas que vamos a ver en esta semana no van a hacer ningún sentido para ustedes. Porque el tema de mañana lleva por título, y por cierto es uno de los temas más impresionantes de toda la semana, el de mañana. Si tú habías hecho planes de no venir mañana, pues cambia tus planes. Mejor hubiera faltado esta noche, pero no mañana. Mañana son 7 trompetas que anuncian el juicio. Ahora, Mateo 24, nosotros estudiamos los versículos desde el 1 hasta el 8. Lo voy a leer solamente para beneficio de aquellos pues que no estuvieron aquí las noches anteriores. No lo voy a explicar porque ya lo hemos estudiado a fondo. Dice así:
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares, por los lugares. Y todo esto, dice el versículo 8, todas estas cosas, ¿qué son? Principio de dolores, comienzo de dolores. Hasta allí estudiamos. Hablamos de señales en el mundo religioso. Engaños, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsas religiones, falsos milagros, falsa piedad, engaño por doquier. Por eso Cristo dijo: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y a cuánta gente iban a engañar? ¿Cuánta gente iba a estar engañada? Ok. Falsos profetas. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? Mucha gente iba a ser engañada. También vimos señales en el mundo político. Los últimos 50 años han sido caracterizados por guerras, revoluciones, conflictos por todas partes del mundo. Y Cristo dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque esto tiene que suceder, pero no es el fin de inmediato. Y también estudiamos sobre pestilencias, hambres, terremotos por diferentes lugares. Estos últimos 2 años pasados han sido los peores en la historia en cuanto a la magnitud y a la frecuencia de sismos y de terribles terremotos y maremotos, tsunamis, les llaman ahora, que han destruido a millones de vidas. Desastres, huracanes, ciclones, tornados, tormentas de hielo extremos, fríos, calores insoportables, cambio climático, el derretimiento de los polos, el calentamiento global. Todas estas cosas estudiamos anoche que estaban escritas. ¿Se acuerdan que hasta vimos que la gente dice: pero eso está pasando porque el hombre ha abusado del planeta Tierra? Es cierto, pero también la Biblia decía que cuando llegara el tiempo que Dios se levantara a juzgar, iba a venir a juzgar y a destruir a los que destruyen el planeta Tierra, tal cual como está sucediendo hoy en día. Todo esto ya lo estudiamos. Pero Cristo dijo que todo esto iba a ser principio de dolores. ¿Qué cosas peores vendrían? Esas que hemos visto son las primeras contracciones, como los dolores de una mujer que va a dar a luz, ¿verdad? Estudiamos eso también la primera noche. Que las señales son como las contracciones de una mujer encinta. Comienzan separaditas y de a poco. Y luego se van haciendo más cerquita la una a la otra, más frecuentes y más intensas. Y cuanto más rápido vienen las contracciones y más fuertes son, sabemos que está a punto de nacer el bebé. El parto está ya maduro.
De igual manera, las señales que Cristo dejó se iban a poner más fuertes, más intensas, más frecuentes, que es lo que está sucediendo ahora. Y eso nos indica que está muy cerca la venida del Señor, a las mismas puertas. Pero Cristo dijo, estos serían los primeros dolores de parto, los que estamos viendo, y ya son muchos. ¿Se acuerdan que vimos también de la inmoralidad? Y que cuando la cosa llega a cierto nivel en el mundo, Dios dice, basta, no va a pasar de aquí. Y Dios interviene y manda sus juicios sobre la tierra. Mañana vamos a hablar de esos juicios que vienen. Y que vienen muy pronto. Ya están comenzando a caer las primeras gotas de la ira de Dios. Pero ¿qué más va a venir? Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Todo esto será principio de dolores. Y versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, serán escandalizados, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora aquí hay algo muy interesante. Cristo dijo, después de que sucedan todas estas señales que ya hemos estudiado, que son principios de dolores, Él dice, y entonces os entregarán a tribulación. Y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Quiénes van a ser entregados a tribulación? ¿Quiénes van a ser perseguidos? Y muchos van a ser muertos. Os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Quiénes? Cristo dice, seréis odiados por todas las gentes por causa de mi nombre. Los que proclamen y honren y exalten el nombre de Cristo Jesús, van a sufrir ¿qué? Persecución, tribulación. Y usted dice, no, pero un momento. A mí me enseñaron que cuando venga la gran tribulación, ya la iglesia no va a estar aquí. Porque el Señor va a venir primero y va a arrebatar a la iglesia. Y luego va a venir la gran tribulación y el reinado del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero viene el rapto y después viene la gran tribulación y el reinado del anticristo, la bestia, la que va a poner la marca en la frente o en la mano. Bueno, eso hemos sido enseñados. Pero aquí dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Quiénes? Los que honran el nombre de Cristo. ¿Será que Dios va a permitir que su iglesia tenga que pasar por la tribulación? Sigamos leyendo. Versículo 14. Noten que el 13 que habíamos leído hace un momento, para retomar el hilo, lo volvemos a leer, decía, mas el que persevere hasta el fin, este será. ¿Hasta cuándo hay que perseverar? Hasta el fin, para ser salvo. Y luego el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
el evangelio del reino tiene que ser predicado en todas partes de la tierra, en todas las naciones, para que venga el fin. ¿Y cómo va a ser predicado el evangelio en todas las naciones? Ahí dice cómo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra testimonio, en el idioma original en que se escribió el libro de Mateo, en griego, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y fue escrito por los profetas hebreos del pueblo judío. Pero el Nuevo Testamento se escribió por los profetas cristianos, pero también eran judíos, porque eran los apóstoles de Cristo, eran judíos, pero habían aceptado al Mesías. Y el idioma que se hablaba en el mundo en aquel entonces, la lengua franca, era el griego. En el idioma griego, esta palabrita testimonio se dice martireo. Y de ahí viene la palabra ¿qué? Mártir. La palabra martireo quiere decir dar testimonio con la vida, aún con la misma sangre, con la misma muerte. Y aquí dice que se va a predicar el evangelio en todas partes del mundo por el testimonio que darán aquellos que preferirán morir antes que negar el nombre de Cristo Jesús. En medio de esa gran tribulación que vendrá. Vamos a seguir leyendo. Así que el evangelio se va a predicar. Pero ¿saben? Cuando Cristo fundó la iglesia estaba toda reunida en Jerusalén. Y no se había extendido por todas partes del mundo. ¿Saben qué fue lo que hizo que se regara la semilla del evangelio por todas partes del mundo? Vamos a leerlo. Ahora volvemos a Mateo 24 porque los versículos que siguen nos van a hablar de esa gran tribulación. Pero vamos un momentito al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Hechos capítulo 8. Dice el versículo 1. Se me está olvidando darles las páginas, ¿verdad? Algunos de ustedes, pero ya se están familiarizando cómo buscar en la Biblia, ¿verdad? Hechos capítulo 8 está en la página 985 y dice así: y Saulo consentía en su muerte. No voy a hablar de la muerte de Esteban, que está en el capítulo anterior, que fue el primer mártir cristiano. Pero Saulo consentía en su muerte. Y luego sigue diciendo en el versículo 1, y en aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Dónde estaba la iglesia en aquel entonces? Eran todos judíos, los apóstoles eran judíos, la Virgen María era judía. Los que se convirtieron el día de Pentecostés, 3,000 bautizados, eran todos creyentes judíos. Era el remanente del pueblo de Dios que había aceptado al Mesías. Y estaban en Jerusalén. Todavía no se había regado el evangelio. Dice, pero se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y mírenlo cómo termina el versículo 1. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Todos los demás fueron ¿qué? Esparcidos por Judea, por Samaria, por todas las tierras. Versículo 2. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran luto, lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Quién era este Saulo? El que después llegó a ser el gran apóstol Pablo, que se convirtió en el camino a Damasco, ¿verdad? Pero dice aquí que asolaba la iglesia.
entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Por ser cristianos, eran echados en la cárcel. Y este Saulo andaba por todas partes buscando a los cristianos para ponerlos en la cárcel. Pero miren lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿el qué? El evangelio. ¿Para qué sirvió la persecución? La gente que estaba siendo perseguida decía, qué terrible, mira, ¿dónde está Dios que no nos protege? Si le estamos sirviendo a Él, si estamos predicando su palabra, si le somos fieles, ¿por qué el Señor permite que venga la persecución? Pero Dios tenía un propósito. Al tener que huir por la persecución, el evangelio se regó por todas partes, iban predicando el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. En este tiempo del fin, Dios va a permitir que se desate otra vez la persecución para que el evangelio se termine de predicar. Se comenzó a predicar como resultado de una terrible persecución y la iglesia cristiana regó la semilla, la esparció por todas partes por la persecución y la regó con la sangre de los mártires. Por eso la iglesia creció y tuvo tremendo poder, porque la gente veía que estos cristianos estaban dispuestos a morir por lo que ellos creían. Y decían, pero ¿qué tiene esta gente? Debe ser verdad lo que ellos creen, porque nadie va a dar su vida por una mentira. ¿Quién se va a atrever a entregar su vida, que lo maten, si sabe que lo que está creyendo es una mentira? Pero como los discípulos de Cristo creían de corazón en el evangelio y estaban dispuestos a morir por él, ese ejemplo traía a miles y a millones a los pies de Cristo Jesús, por el testimonio de ellos. Así como en la lluvia temprana la semilla del evangelio se esparció por la persecución y se regó con la sangre de los mártires, así escribió un historiador de la iglesia cristiana del segundo siglo. Se llamaba Tertuliano. Y en el año 200 era que él dejaba caer. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben ustedes que Nerón hasta hizo algo terrible? Nerón era un emperador excéntrico, medio loco. Y le gustaba jugar con el fuego. Le gustaba prender fuego y ver incendios. ¿Y saben lo que cuenta la historia de Nerón? Que quemó la ciudad de Roma. Él se fue arriba de una colina y mandó a incendiar la ciudad de Roma. Y luego, sentado desde arriba de la montaña, veía las llamas y el humo y oía los gritos de la gente allá abajo, desde donde él miraba, y se deleitaba con un deleite satánico de ver tanto fuego y tanto sufrimiento y dolor. Pero cuando comenzó a correr la voz de que él había sido el que había mandado a prender la ciudad, entonces él hizo correr otro rumor que llegó a ser creído por verdad, porque lo decía el emperador, que habían sido los cristianos los que habían incendiado a Roma. Y así se desató una terrible persecución contra los cristianos. Y literalmente decenas de miles de cristianos, cientos de miles, fueron quemados, porque el castigo era quemarlos en la hoguera. Ya que ellos prendieron la ciudad de Roma, pues tienen que morir quemados. Otros eran lanzados a las fieras. ¿Alguna vez escucharon ustedes la historia de Marciano? Tiene un nombre un poquito raro, ¿verdad? Marciano. Marciano fue uno de esos cristianos que murió como mártir en el año 67 de la era cristiana, porque Nerón lo mandó a matar.
lo lanzaron a los leones. Déjenme contarles la historia de Marciano, pero si ustedes me permiten, lo voy a hacer mediante una poesía. ¿Les gusta la poesía? ¿Les gusta? Bueno, esta poesía fue escrita por un autor español, un poeta español que se llama Juan Antonio Cabestany. Y yo la aprendí hace muchos años atrás, hace mucho tiempo que no la recito, pero voy a tratar de recordarla para ustedes y para gloria de Dios. Es un fragmento lo que voy a recitar, porque toda la poesía se llama Nerón, es el nombre de la poesía. Pero hay un capítulo, una sección de esa poesía que se llama La muerte de Marciano. Y dice así: Marciano, mal cerradas las heridas que recibiera ayer tarde en el tormento, presentóse en la arena, sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. ¡Muera el cristiano! ¡El incendiario! ¡El pérfido! Gritó la multitud con un rugido por lo terrible, semejante al trueno. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo. Marciano, al escucharlo, irguióse altivo. Levantó la frente, contempló a la turba y con raro vigor, firme y sereno, desprendiéndose del vaso de los siervos, atravesó solo la sangrienta arena y llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80,000 impuso miedo, porque la turba, al avanzar Marciano como asustada de él, guardó silencio, llegando a todas partes su discurso que resonaba por el circo entero. César, le dijo, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si esto me hace morir, muero inocente. Lo juro por mi Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, Nerón, porque es cierto. Creo en Jesús, practico su doctrina y la prueba mejor de que en él creo es que en vez de odiarte, te perdono, y al morir por mi fe, muero contento. No dijo nada más. Tranquilo y reposado acabó su discurso al mismo tiempo que un enorme león entraba al circo, su rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro. Marciano, los brazos cruzados sobre el pecho. El león, su ancha boca con deleite abriendo y echando fuego por los ojos. Llegaron a encontrarse frente a frente. Se miraron los dos y hubo un momento en que el león, turbado parecía, cual si en presencia de hombre tan sereno, rubor sintiera el indomable bruto de atacarlo, mirándolo indefenso. Duró la escena muda largo rato, mas al fin, del rey de la selva, la fiereza venció. Lanzó un rugido, se arrastró
lentamente sobre el piso y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso rompió el puente por Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria sea para Él y la honra para los que dieron su vida por Él. Aleluya. Por eso Dios permite la persecución, para que millones puedan escuchar el testimonio. Así como Marciano le tocó dar su testimonio ante 80.000 en el circo romano. Yo estuve varias veces en el circo romano, hace 2 años atrás. Fui allí y llega mucho turista, buses enteros de turistas. Y mientras yo estaba allí en el circo romano, con un grupo de personas que me acompañaron porque fuimos a distribuir literatura, el libro El conflicto de los siglos al Vaticano. Eso fuimos a repartir con un grupo de cristianos, a regalar El conflicto de los siglos allá en Roma. Y cuando íbamos con el grupo de los que nos acompañaron allá al Coliseo romano, me llené de emoción de pensar que en ese mismo Coliseo fue donde Marciano derramó su sangre. Y me paré a recitar la poesía ahí en el circo romano. No tenía micrófono, pero Dios me ha dado una buena caja de amplificación aquí. Y cuando comencé a recitar la poesía, los turistas se pusieron todos en la barda del Coliseo, en el balcón, a donde estaban, hasta donde se llega a ver, porque no puede uno andar por todas partes en el Coliseo, sino en ciertas áreas. Y yo estaba en la parte de abajo. Y miren, así como ustedes en esta hora, que se podía escuchar las moscas volando, la gente guardó silencio. Y cuando terminé la poesía había mucha gente llorando. Y aplaudieron para gloria del Señor. Es un lugar impresionante visitar el Coliseo romano, la tumba de los apóstoles, de algunos de los apóstoles, y sobre todo visitar la cárcel mamertina, de donde el apóstol Pablo escribió sus epístolas cuando estaba en la cárcel esperando su ejecución. Las catacumbas donde los cristianos se reunían debajo de la tierra porque eran perseguidos, no tenían libertad de predicar el evangelio porque el cristianismo era una religión proscrita, prohibida en el Imperio Romano, y solo por mencionar el nombre de Jesucristo perdían la vida. Pero Dios permitió esa persecución para que el evangelio se regara. Y por eso en estos días finales, donde dice, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, el Señor dijo, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Saben? Por lo que yo he estudiado en la palabra de Dios, estoy convencido que se va a desatar una gran persecución contra el pueblo de Dios en estos días finales. El nuevo orden mundial está planeando reunir, no es que está planeando, está ejecutando ya sus planes, no solamente unificar las naciones de la tierra, pero también unificar los grupos religiosos. Juan Pablo II, el papa más amado en la historia del catolicismo, fue el que más hizo en favor del ecumenismo, de unir los hermanos separados, como nos llaman ahora a nosotros, ¿verdad?
Hermanos, antes éramos herejes, fíjense. Antes éramos herejes, pero ahora somos hermanos separados que necesitamos volver al redil del Santo Padre. Así dicen ellos ahora. Y bajo el nuevo orden mundial se están unificando las religiones de la tierra. No solo los musulmanes, los maometanos, los budistas, los shintoístas. Benedicto XVI se acaba de reunir con el Dalai Lama del Pakistán. Se reunió con los líderes judíos, los rabinos judíos de Roma. Con todas las religiones está buscando un acercamiento. Pero hay de aquel que no acepte la religión global que va a venir bajo el imperio del nuevo orden mundial. ¿Saben lo que dice la Biblia? Vayan a Apocalipsis, capítulo 3, y van a ver cómo va a ser esta persecución y esta tribulación. Apocalipsis, capítulo 13, y no crean que voy a explicar todo este capítulo porque no tendría el tiempo de hacerlo. ¿A cuánto les gustaría que diéramos aquí en Tijuana un seminario de pura profecía del libro de Apocalipsis? ¿A cuánto les gustaría entender el libro de Apocalipsis? ¿Ustedes vendrían si damos un seminario así? ¿Una semanita entera? ¿Quieren que lo planeemos? ¿De verdad? Bueno, pues voy a ver mi itinerario porque me toca viajar a muchos lugares y predicar. Me están esperando en Nicaragua, en Colombia, me están esperando en Holanda, donde tengo que ir a predicar. Allá están los hermanos viéndonos seguramente en Europa. Y los de Nicaragua también. Y en Chile me están pidiendo que vaya hace tiempo. Pero voy a ver cómo puedo meter una semanita de estudio de las profecías del libro de Apocalipsis para ustedes. Pero ustedes me prometen que me van a llenar este lugar. ¿Sí? Bueno, está casi lleno esta noche. Alabado sea el nombre de Dios. Apocalipsis 13. Dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar. Por cierto, los que necesitan la página lo van a encontrar al final de su Biblia en la página 120. 1120. Página 1120. Apocalipsis capítulo 13. Y me paré sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como patas de oso, su boca como boca de león, y el dragón, que es el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas. Próximo versículo. Y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Le gustaría saber ustedes quién es la bestia? ¿Y qué es esto que recibió una herida de muerte, pero la herida mortal se sanó? Y notaron lo que dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. Y se le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar 42 meses.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tiene oído, ¿qué dice el versículo que sigue? Si alguno tiene oído, oiga lo que la Biblia dice sobre la bestia. Amigos, la bestia no es un animal que la gente va a adorar. Es un ser humano. Vean el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número ¿de qué? De un hombre. ¿Y su número es qué? 666. Las epístolas de Pablo se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se levanta contra Dios. Vamos a leerlo. Esta profecía está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Wow. Tengo que pararme un momentito porque me acaba de entrar un texto. Estamos transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a través del canal para toda California y también a través del canal satelital para el mundo entero. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hay mucha gente que nos está viendo en esta hora. Ahora, por favor, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Comenzando el versículo 1, está en la página 1072, dice así. Os rogamos pues, hermanos, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos. Fíjense esta expresión. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, cuando nosotros nos reunamos con el Señor. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Él venga a buscarnos para irnos con Él. Os rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense, no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. No os conturbéis, ni aun si alguien les manda una carta diciendo que viene de parte de los apóstoles, no se dejen confundir. ¿Por qué? Versículo 3. Porque no, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, la venida del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Amigos, lo que estamos leyendo es profecía del apóstol Pablo por la inspiración del Espíritu Santo. Y él dice de que antes que Cristo venga a recoger a su iglesia y su venida y nuestra reunión con Él, va a venir primero la gran
apostasía. Y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta por encima de Dios y hace adorar como si fuera Dios y se sienta en el templo de Dios, en su propia iglesia, haciéndose pasar como si fuera Dios. ¿Se imaginan? Ahora yo les hago una pregunta. ¿El anticristo, el hombre de pecado, va a ser después del rapto o antes del rapto? Según lo que dice el apóstol Pablo, dice, no vendrá el Señor y no nos vamos a reunir con Él sin que antes venga la apostasía y aparezca el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se va a hacer adorar como si fuera Dios. A este se le llama en Apocalipsis 13 la bestia. Esta es la bestia. La bestia es un ser humano que se levanta en el mundo. Y miren qué autoridad va a tener este poder. Vamos de vuelta a Apocalipsis 13. Dice, leímos hasta el versículo 7. El 6 era el que decía que blasfema contra Dios. Y se levanta contra el mismo Dios y se hace adorar como si fuera Dios. Y el versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amigos, lo que estamos leyendo es la predicción de la palabra de Dios, que va a haber un gobierno global, un nuevo orden mundial donde todas las naciones de la tierra estén dirigidas por un gobierno. Y por un gobierno poderoso. Pero no solamente va a ser un gobierno político, porque en la Biblia una bestia representa un gobierno político. Pero también esta bestia tiene que ver con asuntos religiosos, porque se hace adorar como si fuera Dios. Igual que en el Imperio Romano, que los emperadores perseguían a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no adoraban al emperador. El emperador era Dios supremo y había ley imperial que hacía que todo ciudadano del Imperio Romano tenía que adorar por lo menos una vez al año, prenderle incienso a la imagen del emperador. Y tenían que tener un certificado que lo habían hecho mostrando su lealtad al imperio. Y si no lo hacían, iban a la cárcel. Y si se negaban, eran muertos. Por eso se desató la persecución contra los cristianos en los primeros siglos. Y ahora esto se va a volver a repetir otra vez. Y miren lo que dice sobre esta bestia. Versículo 16. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Quieren entender qué es este poder que la Biblia le llama la bestia? Ya les dije que es un poder político religioso. ¿Ustedes quieren saber quién es la bestia? ¿Cuántos quieren que les diga quién es la bestia? Van a tener que seguir viniendo. Van a tener que seguir viniendo, porque ese no es el tema de esta noche. Ya estamos hablando de esto, sí, pero vamos a dedicarle tiempo al libro de Apocalipsis y vamos a estudiar más a fondo esto. Miren el tema del sábado. Por cierto, el sábado vamos a tener doble tema, porque solo una semanita tenemos, así que vamos a sacarle el jugo, ¿verdad? Como la mayoría puede venir el sábado y el domingo.
Hubiéramos querido tener también el domingo por la mañana, pero vamos a tener el domingo por la tarde para concluir nuestra semana de conferencias. ¿Verdad que no queremos que se acabe? El domingo tenemos una boda aquí. Y aquí está el novio presente con nosotros. Allá está sentadito en la parte de atrás. Sí, uno de los jóvenes estudiantes de nuestro instituto se va a casar aquí en Tijuana este próximo domingo. A ver, José Pablo, ¿tú los invitas a todos a que vengan? Ah, qué bueno, ya están invitados pues a comer pastel. Bien, pero les decía que el sábado vamos a tener doble servicio. El tema de las 11 de la mañana se va a titular ¿Cómo sobrevivir la gran tribulación? ¿Cómo sobrevivir la gran tribulación? Y miren lo que dice Apocalipsis 13, versículo 8. Y adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos van a adorar este poder político religioso que va a dominar el mundo entero, toda nación, tribu, lengua y pueblo, y le van a tener que obedecer? ¿Cuántos lo van a adorar? Todos los moradores de la tierra. ¿Todos? Casi todos. ¿Qué dice? Todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso el tema del sábado por la tarde va a ser cómo tener tu nombre en el libro de la vida. Porque los que tengan su nombre en el libro de la vida no van a adorar a la bestia. Pero los que adoren a la bestia y a su imagen, ¿qué les va a pasar? Apocalipsis 14, el capítulo que sigue. Dice el versículo 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Amigos, el castigo que viene de parte de Dios por adorar la bestia y su imagen y recibir su marca en la frente o en la mano, dice que van a beber del vino de la ira de Dios. ¿Y cuál es el vino de la ira de Dios? Apocalipsis 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. 7 copas de la ira de Dios. Por eso el tema del jueves, este jueves pasado por la mañana, es las 7 plagas finales, las 7 copas de la ira de Dios. Esas las van a beber porque son el vino de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Y quiénes van a recibir las plagas? ¿Quiénes la van a recibir? ¿Quiénes van a beber de las copas de la ira de Dios? Los que adoran a la bestia y a su imagen. Los que reciban la marca de la bestia en su frente o en su mano. ¿Ustedes notaron algo interesante? Vuelvan otra vez a Apocalipsis 14, 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino
de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Las 7 copas de la ira de Dios las van a tener que beber. Las copas de la ira, los que adoren a la bestia y reciban la marca en su frente o en su mano. Miren cuán importante es esto que estamos viendo, y entender que esto viene antes de la reunión de Cristo con su iglesia y del arrebatamiento de la iglesia. Porque si tú estás pensando que cuando venga el anticristo, la bestia, para gobernar al mundo, ya nosotros vamos a estar con el Señor allá en el cielo, entonces pues ni te vas a preocupar, ni le vas a prestar atención a cómo sobrevivir este tiempo de tribulación que viene. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que el Señor se va a llevar a su iglesia antes y que después va a venir la gran tribulación y va a venir el reinado de la bestia. Pero ¿y qué si sucede antes que Él venga? ¿Estarás preparado entonces para saber cómo sobrevivir? ¿Estás entendiendo cuán serio es este asunto? Por eso Pablo dijo, no se dejen engañar fácilmente con respecto a la venida de Cristo, porque no va a venir Él sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo leímos clarito en la palabra de Dios. Miren, vamos de vuelta a Mateo 24. Este punto es tan importante que entendamos que primero viene la gran tribulación y después viene el arrebatamiento de la iglesia. Mateo capítulo 24. Dice allí en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, versículo 26, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Primero la tribulación y después la venida de Cristo. Y cuando estemos en esa gran tribulación, dice, si alguien os dijere, el Cristo está en tal lugar, no vayáis. Está en el desierto, no salgáis. Están los aposentos, no lo creáis. Porque su venida va a ser visible como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente. Todo ojo lo verá. Nuevamente la pregunta, ¿el recogimiento de la iglesia va a ser antes o después de la tribulación? Entonces la iglesia va a tener que pasar por la tribulación. Vamos a seguir leyendo para que se confirmen ustedes. Y yo no lo estoy diciendo, hermanos. Miren, yo no le he agregado una sola palabra a lo que dice la Biblia. Fue Pablo el que dijo, hermanos, nadie os engañe, porque no vendrá Cristo sin que antes venga el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora aquí estamos leyendo que primero viene la tribulación y después viene la venida del Señor. Vean el versículo 29 para confirmarlo. E inmediatamente después de la tribulación. ¿Cuándo dice? ¿Antes o después?
Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y cómo sigue? Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo va a ser que Él va a venir con poder y gran gloria? Después de la tribulación de aquellos días. Y entonces es que va a recoger a su iglesia. El versículo que sigue, el 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y recogerán, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De todas partes de la tierra los ángeles van a ir a recoger a los escogidos del Señor para llevarnos con Él. Pero aquí dice que va a ser después de la tribulación. Quiere decir, amigos, que lo que está por venir en este mundo, no solo por venir, que ya comenzó, porque comenzó con tribulación en el mundo físico, en el mundo político, en el mundo social, en el mundo religioso, tribulación. Y anoche vimos tribulación en el mundo financiero. Se está colapsando las finanzas mundiales. Pero ¿ustedes creen que esto es casualidad? No. Todo esto es en preparación para poder establecer el nuevo orden mundial, para poner una sola moneda, un solo gobierno, un solo poder político, una corte mundial y una sola religión mundial. Porque viene una moneda global. Así como Europa, más de 20 naciones que tenían distintas monedas y dinero, ahorita todo es solamente el euro. Así el amero, como se va a llamar, el dinero de América, y no va a ser el dólar y no va a ser el peso mexicano. Se va a unir la economía. Por eso la están colapsando ahora, por eso los problemas financieros. Y no voy a entrar a explicar esto, anoche hablamos un poquito sobre esto, pero todo esto es en preparación, una gran tribulación. Pero aquí dice, y después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Saben ustedes de dónde sale esta idea del rapto? Bueno, no voy a entrar a explicar la historia de esto, pero los que creen en el rapto y lo enseñan, usan la Biblia para enseñar el rapto, aunque ustedes no van a encontrar en toda la Biblia la palabra rapto secreto, no está en la Biblia. Léanla de tapa a tapa, no van a encontrar que la iglesia va a ser raptada en forma secreta. Eso del rapto secreto, esa es terminología que el hombre ha inventado. No está en la Biblia. Pero la Biblia sí habla del arrebatamiento de la iglesia. Eso sí está explicado en la Biblia. La iglesia va a ser arrebatada. Pero a esto le llaman el rapto secreto porque dicen que Cristo va a venir en forma secreta como ladrón y se va a raptar a su iglesia. ¿Y saben cuál es el versículo que se usa para enseñar esto? Está ahí mismo en Mateo 24. Vamos a leerlo. Muy interesante, dice así. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
los que creen que Cristo va a venir y se va a raptar a su iglesia, y la otra gente va a quedar viva aquí en esta tierra para el reinado de la bestia, del anticristo, usan este versículo y dicen, ya ven, la Biblia dice que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Va a ser dejado aquí en esta tierra. En otras palabras, si tú no te preparaste ahora para que cuando venga el Señor te vayas con Él, vas a quedar aquí. Y hasta hay mapas de qué hacer en la gran tribulación. Y le dicen, si tú no me encuentras porque me desaparecí, la gente tiene cartas escritas diciéndole a sus familiares, es porque el Señor me raptó y me llevó, ya me fui en el rapto. Pero mira, ten cuidado de no adorar a la bestia y no hacer esto y aquello. A la gente que quede, pero no a la iglesia. ¿Y cómo enseñan esto? Basado en este versículo. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y hasta hay un libro y hay una serie de televisión y hay una película que se llama Dejados detrás, Left Behind. Un libro famoso que se ha traducido a muchos idiomas, de Tim LaHaye, así se llama el autor de ese libro. Left Behind, dejados atrás, se quedaron atrás. Porque Cristo vino y se llevó a su iglesia y ustedes se quedaron atrás. Y ahora lo que tienen que saber es qué es lo que va a venir sobre el mundo, la gran tribulación. Pues mis amigos, este versículo no dice que unos van a ser tomados y llevados con el Señor y los otros van a quedar vivos aquí en la tierra. A ver, fíjense bien lo que estoy diciendo. Aquí dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién va a ser tomado y quién va a ser dejado? Piensen por un momento. Si dice que van a estar 2 en el campo, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. ¿Quién va a ser el que va a ser tomado? ¿El que se salva o el que se pierde? ¿Cuál? El que se salva va a ser ¿qué? Tomado. Y el otro, que se va a quedar aquí, ¿verdad? Se perdió. Va a ser dejado. ¿Están seguros que es así? Bueno, pero piensen por un momento, si viene el Señor y se va a tomar a algunos y se los va a llevar y los otros van a quedar aquí, van a tener una segunda oportunidad. Entonces el que rechaza ahora, Dios le va a dar una segunda oportunidad. Van a tener una segunda oportunidad de salvación, solo si no adoran a la bestia. Miren amigos, lo que acabamos de aprender en esta noche es que la tribulación viene antes del arrebatamiento de la iglesia. Y la bestia va a gobernar en este mundo ahora. Y los que van a ser perseguidos son los que defienden la verdad y el nombre de Cristo. Y por predicar el evangelio del reino vamos a ser perseguidos. Porque le vamos a decir a la gente, no adoren a la bestia, ni su imagen, ni reciban la marca en la frente ni en la mano. Y por levantarnos en contra del gobierno de la bestia, es que vamos a ser perseguidos y muchos van a morir como mártires. Entonces, ¿quién va a ser tomado y quién va a ser dejado? A ver. Interesante. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. ¿Escucharon ustedes lo que dijo Jorge? La gente dice que el que es tomado es que el Señor se lo va a llevar y que los dejados son los que se van a quedar aquí y no se van a ir con el Señor. Pero Jorge dice que es como en los días de Noé, que los que fueron tomados por sorpresa por el diluvio fueron los que se perdieron y los que fueron dejados con vida fue Noé y su familia que se salvaron. Vamos a leer el contexto de esto y ahora van a aprender un gran principio de interpretación bíblica. Este principio de interpretación bíblica dice lo siguiente: texto sin contexto es un
pretexto. A ver, se los voy a decir otra vez. No es trabalengua, no. Texto sin contexto es un pretexto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo leo un texto de la Biblia, un pasaje de la Biblia, pero leo nomás ese texto solito y no leo el contexto de lo que viene hablando antes, lo puede usar al texto como ¿qué? Como un pretexto para hacerle decir a la Biblia lo que yo pienso y no lo que realmente Dios está diciendo en su palabra. Texto sin contexto es un pretexto. Por ejemplo, yo les puedo demostrar a ustedes por la Biblia, que Dios no existe. ¿No me creen? La Biblia dice que no hay Dios. De verdad. La Biblia dice que no hay Dios. Vamos, búsquenlo si no me creen. Está escrito en la Biblia. Busquen en el Salmo. El Salmo 14. ¿Qué dice el Salmo 14? No hay Dios. Versículo 1. Second part. No hay Dios. Mire lo que dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero si yo nomás leo ese pedacito que dice no hay Dios y no leo el contexto, yo digo, ya ven, la Biblia dice que no hay Dios. Bueno, la Biblia dice que el necio es el que dice que no hay Dios, ¿verdad? Como hablamos anoche, los necios que se volvieron necios negando la existencia de Dios y diciendo que venimos del chango. Esos son los necios que dicen que no hay Dios. Ok, vamos ahora a Mateo 24 y vamos a ver cómo un texto sin contexto es un pretexto. Mateo 24. El contexto de este pasaje es la venida de Cristo. Y miren lo que dice. Versículo 33 en adelante. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vino el diluvio, dice ahí, y se los llevó ¿a qué? A todos. ¿A dónde se los llevó el diluvio? ¿A dónde se los llevó? A la muerte, a la destrucción, a la perdición. Así va a ser cuando venga Cristo. Entonces, ¿cómo dice la gente que después de que Él venga, unos van a ser dejados? Si aquí dice que va a ser como en los días de Noé. Comían, bebían, casaban, se daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no quisieron entender hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será cuando Cristo venga. Y entonces viene el versículo que sigue. 2 estarán en el campo, versículo 40. El uno será tomado y el otro será dejado. Les hago una pregunta. En el diluvio, ¿quiénes fueron llevados y quiénes fueron dejados? ¿Quiénes fueron dejados con vida? Noé y su familia. ¿Y quiénes fueron llevados? Todos, dice aquí. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Ponme otra vez el versículo 39 en la pantalla. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, eso de que uno será tomado y el otro será dejado,
el tomado es el que se lo va a llevar la destrucción en la venida del Señor, y el dejado es el que va a ser salvado, va a ser perdonado, porque va a ser dejado con vida. La destrucción que viene en la venida del Señor los va a tomar por sorpresa. Por eso dice, uno será tomado. Dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Dónde va a ser tomado? ¿A dónde va a ser llevado? A la destrucción. A la destrucción, donde los tome la venida del Señor. Si ustedes no creen que esto es lo que quiere decir, y yo no lo estoy diciendo, acuérdense que les dije la primera noche que nadie tiene derecho a interpretar la Biblia a su manera. Estamos leyendo el contexto, y el contexto nos dice que fue como en los días de Noé. En los días de Noé los únicos que quedaron fueron Noé y su familia, los justos, los que obedecían a Dios, los que se salvaron, y todos los demás fueron destruidos. Así será cuando Cristo venga. Los que se salven van a quedar, y los que sean rebeldes contra Dios y no quisieron ahora aceptar el mensaje de Dios, no hay una segunda oportunidad. La oportunidad que tenemos es ¿cuándo? Hoy, ahora. Y si la gente ahora no quiere escuchar de Dios, ¿ustedes creen que van a escuchar después? Miren, para que ustedes vean que lo hemos interpretado correctamente, vamos a San Lucas en el capítulo 17, en el texto paralelo. Lucas 17. Dice en el versículo 26. Mas como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó. ¿A cuántos? A todos. Versículo 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los devoró a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, ¿cómo dice la gente que cuando Cristo venga se va a raptar a su iglesia y los demás van a quedar con vida aquí? Si aquí dice que va a ser como en el diluvio que los destruyó a todos cuando Cristo venga. Y también dice que va a ser como en Sodoma y Gomorra, que cayó fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. ¿Dónde dice la Biblia que después de la venida de Cristo va a quedar gente aquí en esta tierra viva? Miren, terminemos de leer el versículo para que ustedes vean. Acordaos, dice el versículo 32, de la mujer de ¿quién? De Lot. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de Lot? Y la inmoralidad que había, el homosexualismo en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? Alcanzó a salir de la ciudad, pero luego se dio vuelta y los ángeles habían dicho: corre, escapa por tu vida, vete lejos, porque la ciudad va a ser destruida. Pero la mujer de Lot no se quería ir porque tenía muchas posesiones, tenía casas, era mujer de la sociedad, tenía vestidos, tenía muchos zapatos como la Imelda Marcos. Tenía muchas posesiones materiales y no quería dejarlas. Y se volvió atrás y dijo: no, qué injusto es Dios. ¿Por qué Dios nos hace esto? Nos manda a abandonarlo todo. En vez de darle gracias a Dios que la estaba salvando, se volvió en contra de Dios y dijo: yo no puedo dejarlo todo por Dios. Y así hay mucha gente hoy en día que no quiere dejarlo todo por Dios. Se aferran a sus cosas materiales, se aferran a su familia. Cristo dijo: el que no deja padre y madre por causa de mí no es digno de mí. El que no deja hijo a hija por causa de mí no es digno
de mí. Y hay mucha gente que se aferra a eso, como la mujer de Lot se volvió porque tenía sus nietos, sus hijas, sus yernos, todos estaban en Sodoma y dijo, no los puedo abandonar. Y cuando se dio vuelta, quedó convertida en estatua de sal. Por eso dice, acordaos de la mujer de Lot. Sigan leyendo. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, éste la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuándo va a ser la venida del Señor Jesús? ¿De día o de noche? Bueno, aquí dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Una vez un hermano me dijo, pastor, yo ya sé a qué hora va a venir Cristo. Le digo, hermano, pero si la Biblia dice que el día y la hora, nadie, pero yo ya sé. Le digo, pero ¿y cómo usted sabe a qué hora va a venir Cristo? Va a venir por la noche, porque la Biblia dice, en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Pues claro que va a ser de noche. En una parte del mundo va a ser de noche y en la otra parte va a ser de día. Porque el mundo es redondo, ¿verdad? Por eso dice en el versículo que sigue, el 36, dos estarán en el campo. ¿Se acuerdan que leímos en Mateo 24? Estarán moliendo en un molino, en el campo. Entonces va a ser de día, ¿verdad? Porque van a estar en el campo trabajando. Uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 15, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Y ahora viene la pregunta que le hicieron. Versículo 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Miren la pregunta. Cristo acaba de decir, dos estarán en una misma cama. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Dos estarán moliendo en un mismo molino. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán trabajando en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Y la pregunta que le hacen es, ¿dónde, Señor? A ver, díganme ustedes. Si Cristo dijo, uno será tomado y otro será dejado, la pregunta ¿dónde es? ¿Dónde va a ser tomado o dónde va a ser dejado? No, correcto, pero la pregunta es, uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Y ellos le preguntan, ¿dónde, Señor? ¿Dónde va a ser tomado o dónde va a ser dejado? Bueno, la pregunta lógica no es dónde va a ser dejado, porque ya Cristo dijo, dos están en una cama, y si va a ser dejado, va a quedar ¿dónde? Donde estaba, en la cama. Y si dos van a estar en el campo y uno va a ser tomado, el otro ¿dónde va a quedar? El que va a ser dejado va a ser en el campo. Así que la pregunta, ¿dónde, Señor? No es dónde va a ser dejado, porque ya sabemos que si está en el campo va a ser dejado. Si está en la cama va a ser dejado. Si está en el molino va a ser dejado. La pregunta es, ¿dónde será tomado? Y miren qué respuesta rara que da Jesús. ¿Dónde va a ser tomado? Y él dice, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿De qué está hablando? Qué raro. ¿Qué tiene que ver esto con el rapto? Los que creen en el rapto no leen este versículo porque no lo pueden explicar. Porque está hablando de la muerte, de la destrucción, que donde cae el cadáver, el cuerpo muerto, allí se amontonan los zopilotes, las aves de rapiña, los buitres. ¿Dónde, Señor? Y él dice, donde está el cuerpo, ahí se amontonan los zopilotes. Está hablando de que van a ser tomados a la destrucción, a la muerte. Miren qué clarito que se entiende ahora cuando entendemos que el tomado es tomado en destrucción, como en el diluvio, como en Sodoma y Gomorra, y que él que es dejado con vida, como Noé y su familia y como Lot y sus hijas. ¿Les quedó claro? ¿Quedó claro o no quedó claro?
Entonces ahora les voy a hacer la pregunta, a ver si lo entendieron. ¿Ustedes quieren ser tomados o ser dejados? ¿Cuántos quieren ser tomados? Cuidado, no levanten la mano. ¿Cuántos quieren ser dejados con vida cuando venga la venida del Señor? Amén. Ahora sí lo entendieron, ¿verdad? El tomado va a ser tomado en destrucción. Miren, en el idioma original que se escribió esto, la palabra tomado es paralambano. Paralambano. Y literalmente quiere decir tomado por sorpresa. Uno será tomado por sorpresa. Y la palabra dejado en griego es afiemi. Afiemi. ¿Y saben lo que quiere decir afiemi? Perdonado, dejado con vida. Uno será tomado por sorpresa, destruido. Y el otro será perdonado, dejado con vida. Qué interesante. ¿Saben ustedes cómo va a ser la venida del Señor? Vamos de vuelta a Segunda de Tesalonicenses y ya casi tenemos que terminar. Wow, se nos fue el tiempo en esta noche. ¿Qué hora es? ¿No les parece a ustedes que el tiempo se pasa pero volando aquí? ¿Verdad que sí? Bueno, 5 minutitos más y terminamos. Miren. No se ría, Leo, no se ría. Ya me conoce, Leo. Proféticos o literales, dice, en los 5 minutos. Bueno, miren, vamos de vuelta a Segunda de Tesalonicenses, donde estaba la profecía del anticristo, del hombre de pecado que va a venir antes del recogimiento de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2. Miren qué interesante lo que dice aquí. Ya leímos el capítulo, así que no lo voy a volver a leer, pero vamos a leer desde donde dejamos, desde el versículo 5, versículo 4. Bueno, 3 para tomar el hilo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. No vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose adorar o pasar como si fuera Dios. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Ustedes quieren saber lo que está deteniendo que aparezca el anticristo? ¿Les digo? Vengan mañana. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor destruirá, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amigos, cuando Cristo venga a recoger a su pueblo, el inicuo, el malo, tanto la bestia como el falso profeta, van a ser tomados por sorpresa y van a ser destruidos, van a ser muertos por el resplandor de su venida. Y todos los que con él estén, los que adoren a la bestia y a su imagen, ya vimos que van a ser atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Dónde dice que van a seguir vivos? Si dice que van a ser muertos por el resplandor de su venida. Donde quiera que les tome, como dijo la hermana, donde les tome la venida del Señor, ahí van a quedar muertos. Donde cayere el cadáver, se amontonarán los buitres.
las aves de rapiña, las águilas, los sopilotes. Y ustedes ven, cuando uno ve que anda un sopilote dando vuelta, uno sabe que ahí está el cadáver. A donde les toque la venida del Señor, van a caer muertos por el resplandor de su venida y las aves de rapiña se las van a comer. Vayan a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19. Miren cómo describe aquí la venida del Señor Jesús. Con un lenguaje increíble, como un conquistador que viene a salvar a su pueblo que estaba cautivo en las manos del enemigo. Porque así va a ser con el pueblo de Dios. A la bestia se le va a dar el poder de perseguir a los santos del Altísimo, hará guerra contra los santos y los vencerá. Pero Cristo va a venir a libertarlos. Por eso se lo pinta viniendo como un libertador en un caballo blanco a libertar a su pueblo. Versículo 11 del capítulo 19 dice así: entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Fíjense lo que dice. Él viene con una espada aguda para herir con ella las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora viene lo tremendo. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amigos, esto es lo que dice la Biblia. Un ángel parado arriba del sol anuncia y llama a todas las aves que vuelan por el cielo: come, come, venid. Congregaos para la cena de Dios, que Dios les va a poner mesa para comer a todas las aves de rapiña. Congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de fuertes y de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, grandes y pequeños. Las aves de rapiña se lo van a comer. Dice la Biblia que después de la venida del Señor, la gente va a tener una segunda oportunidad. No te dejes engañar. La oportunidad de salvación es hoy, ahora. Y si tú no quieres perderte, o no quieres que un hijo tuyo sea comido por los sopilotes, o tu esposo, tu esposa, ahora tienes que convertirte y entregarte al Señor, porque ahora es la oportunidad. Déjame decirte, hay dos cenas. Y todos los habitantes de esta tierra y los que estamos sentados aquí, todos ustedes que me ven por el canal de televisión y que me están viendo a través del internet,
todos ustedes, les guste o no, van a tener que estar en una de las dos cenas. Una cena se llama la cena de bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, así mismo, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Esta cena se llama la cena de bodas del Cordero. Bienaventurados los que han sido invitados a la cena de bodas. Yo ya los invité a las bodas de este domingo aquí en Tijuana. Pero mejor todavía es la invitación a la cena de bodas del Cordero. Porque esos vamos a ser los redimidos. ¿Tú ya recibiste tu invitación? ¿Ya la recibiste? Yo ya recibí mi invitación a las bodas. Yo ya tengo la invitación. Pero esa invitación, ustedes saben que las tarjetas de invitación a la cena de boda viene con una tarjetita que dice responda. Responda. Y uno tiene que dejarle saber que uno va a ir a la fiesta. ¿Sí o no? Ajá. Mi pregunta es, ¿ya tú respondiste a la invitación del Señor? Porque si no respondes a la invitación a las bodas del Cordero, vas a estar, te guste o no, en la otra cena. Porque son nomás dos cenas. Una se llama la cena de bodas del Cordero. Y la otra se llama la gran cena de Dios. En una cena, como dijo, ¿cómo es su nombre? José. En una cena nos vamos a sentar a la mesa y el Señor Jesús nos va a servir. Y nos va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero en la otra cena, los que se han invitado a esa otra cena no son los hombres, son las aves de rapiña. Y si tú estás en la otra cena, o un hijo o una hija tuya están en la otra cena, no van a estar sentados a la mesa. Van a hacer el menú de la cena. El menú de la cena. ¿En cuál de las dos cenas quieres estar? Recién te pregunté si quieres estar con los tomados o con los dejados. Yo quiero quedar con vida para celebrar la fiesta de bodas del Cordero. Mañana vamos a ver qué va a suceder en la venida de Cristo. Mañana vamos a ver qué va a suceder. ¿Qué van a creer ustedes? Que todo lo que vimos ahora era la introducción al tema de los 2 eventos futuros descritos en detalle. Porque si yo no les explicaba lo de la tribulación primero, no iban a entender lo que vamos a ver. Así que mañana voy a dar el tema que pensaba dar hoy. Pero no se preocupen, que el tema de mañana lleva por título 7 trompetas anuncian el juicio y tienen que ver con la gran tribulación. Eso vamos a ver mañana. Y vamos a ver esos eventos futuros descritos en detalle. Te invito en esta hora a que medites seriamente en lo que hemos escuchado hoy. Es muy serio, amigos. Sí, nos causa risa decir menú de la cena, pero el ángel dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y esto que estamos leyendo va a suceder porque Dios lo ha dicho. Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amigos, hermanos, si tú no quieres ver un ser querido tuyo siendo tomado por sorpresa y que le caigan los zopilotes y las aves de rapiña y las águilas encima, necesitas pedirle a Dios que ahora que hay oportunidad puedan ser salvos. Porque esa doctrina
engañosa que dice que después de que Cristo venga, va a haber una segunda oportunidad y si te quedaste y fuiste dejado atrás, entonces vas a poder salvarte si no adoras a la bestia y a su imagen. No es cierto que la tribulación va a venir después del rapto. Primero viene la gran tribulación y después de la tribulación de aquellos días veremos al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Por eso necesitamos prepararnos ahora, porque si tú crees que ellos van a tener una oportunidad después del arrebatamiento de la iglesia, va a ser demasiado tarde. Ya cuando Cristo venga, se cerró el tiempo de gracia y mañana vamos a ver lo que es el cierre de la gracia, algo muy solemne. No te escucho, mi hijo, habla fuerte. Yes, thank you. Yo te invito en el nombre del Señor Jesús a que tú tomes una decisión ahora de servirle al Señor y de buscar a las almas que perecen. Así como el hermano Víctor Manuel, que anda buscando a las almas y las trae. ¿Cuántos vinieron hoy invitados por Víctor Manuel? A ver. ¡Wow! Miren cuántos. El Señor lo bendiga, mi hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Déjenme decirles, esto es lo que todos debiéramos estar haciendo, trayendo a las almas a que vengan a escuchar la palabra de Dios. ¿Tú quieres que tu familia se salve? ¿Tú quieres salvarte de corazón? ¿Cuántos de verdad quieren salvarse? El Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y si tú quieres que tu familia se salve, tú necesitas aceptar al Señor de todo corazón. Si hay pecado en tu vida, necesitas confesarlo, arrepentirte y pedirle al Señor que Él te ayude a dejarlo. Porque todo aquel que tenga pecado en su vida, el Señor viene como fuego consumidor. Y si hay pecado en la vida, va a consumir al pecador. Pero si nuestros pecados han sido perdonados y lavados en la sangre de Cristo, si estamos libres de todo pecado por la sangre del Cordero, no vamos a ser tocados por las plagas, no vamos a ser destruidos, vamos a poderle dar la bienvenida en gloria. En esta noche vamos a escuchar a Evelyn cantar un himno. Este himno lleva por título La Nueva Jerusalén. Y mientras tú escuchas esto, te vas a transportar. Y allí habla de cuando esa ciudad santa de Dios descienda del cielo a esta tierra para ser la morada de los redimidos. Pero también luego dice, el sueño se cambió y vi la Jerusalén, la de Palestina, en oscuridad, y vi la sombra de una cruz que se levantaba. Escucha las palabras de este himno y deja que Dios te hable a través de esto. Y luego te voy a hacer el llamado a entregar tu vida completamente al Señor Jesús. Adelante, Evelyn. Para la honra y gloria de Dios. Anoche tuve un sueño sublime, arrobador. Estaba yo en Jerusalén, en el templo antiguo allí. Oí cantar a niños un tema celestial. En tanto se escuchaba ahí un coro angelical. En tanto sana el Señor, tu Rey. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que Él selle este mensaje en nuestro corazón.
tanto el mensaje de su palabra como el mensaje del canto. Y que un día tú y yo podamos entrar a celebrar la fiesta de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial, con millones y millones de redimidos, que seremos llevados para estar con el Señor. Si tienes algún ser querido que está fuera de los caminos del Señor, que está frío, que tú has querido traer y no ha querido, que has querido mostrarle el camino de salvación y está duro su corazón. La Biblia dice que si dos aquí en la tierra nos ponemos de acuerdo y le pedimos algo al Señor, nuestro Padre que está en el cielo va a responder nuestra petición. ¿Quieres en esta noche pedirle? ¿Por quién le pides, mi hermano? ¿Es su hijo? Es su hijo. ¿Y tú por quién le pides? Por tu esposa, que el Señor toque su corazón. ¿Y tú? Por tu hijo, está fuera de los caminos del Señor. Oh, veo muchas manos que se levantan. Su esposa también. Tu esposa. Su hermano, que el Señor lo traiga a los pies de Cristo. Tu mamá, amén. Por tu hija Marlene. Por su esposo, que el Señor lo ablande, amén. Vamos a pedirle al Señor. Y tú que me ves allí en la pantalla, tú tienes algún ser querido que tú quieres ver en el reino de los cielos. Vamos a pedirle al Señor de todo corazón en esta hora. Mañana les voy a dar la noticia de si puedo sacar una semana para un seminario del libro de Apocalipsis. Voy a chequear mi agenda. Esta noche el tiempo ha transcurrido, ya no les voy a invitar a pasar aquí, pero si hay alguno en esta noche que de todo corazón sabe que Dios le ha hablado y sabe que lo que ha escuchado es palabra de Dios y quiere decir, Pastor Gambetta, inclúyame a mí en la oración porque yo también necesito arrepentirme y prepararme para la venida del Señor. Yo me quiero salvar. Allí donde estás, levanta tu mano y yo voy a incluirte en esta oración. Amén, amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Los que puedan, vamos a postrarnos para orar. Vamos a arrodillarnos. Los que no puedan, inclinen su rostro allí sentaditos en la banca. Amantísimo Padre y Dios, cuán clara es tu palabra, cómo nos redarguye el corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra es fácil de entender, porque aún los niños pueden comprenderla. Y en esta noche hemos visto cosas tremendas de tu palabra. Nos damos cuenta que tu venida está a las mismas puertas. Alabado y glorificado sea tu nombre, oh Dios. Tu Espíritu Santo se ha movido en este lugar noche tras noche. Noche tras noche. Decenas de personas han pasado aquí adelante haciendo un pacto de salvación contigo. Tú has visto las manos, Señor, que se han levantado en esta hora. Tú les conoces a cada uno de ellos por nombre. Tú sabes, Señor, lo que hay en sus corazones. Tú sabes el deseo que tienen de entregarse completamente a ti, ser sellados con el pacto de salvación para vida eterna. Pero, Señor, no te pedimos solamente por nosotros. Tenemos seres queridos, están fuera de tu camino, están fuera de tu redil, lejos de tu salvación, andan gimiendo y clamando y algunos de ellos ni saben que están perdidos. Oh Señor, ten misericordia de ellos y tócalos y tráelos a ti. Utiliza el medio que tengas que utilizar. Si lo único que va a hacer que vengan a ti es que sean sacudidos y zamarreados por ti. Oh Señor, si tiene que venir algo que los golpee para que se acuerden de ti,
Te pedimos en el nombre de Cristo que tú obres en sus corazones. Ablanda ese corazón duro y tráelo a ti, Señor. Hay algunos que una vez te conocieron, estuvieron en tus caminos y se han apartado. Señor, tú has escuchado la plegaria, la petición de cada alma aquí presente. Y aún de aquellos que a través de la pantalla te están rogando en esta misma hora. Señor, nos ponemos de acuerdo con ellos para pedirte a ti, quien quiera que ellos sean, donde quiera que estén, tócalos con tu Espíritu Santo y tráelos a tu redil antes que sea demasiado tarde, porque sabemos que después que se cierre el tiempo de gracia ya no habrá oportunidad de salvación. Tú dices, he aquí, hoy es el día aceptable, hoy es la hora de salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y nosotros te decimos, Padre, te aceptamos. Señor Jesucristo, creemos en ti. Creemos en tus promesas, creemos en tu sacrificio, creemos que esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Aceptamos e invocamos y confesamos tu nombre en esta hora, porque tú dijiste que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En ese nombre todopoderoso te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén, Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les esperamos mañana por la noche nuevamente para seguir un tema fascinante.